Buenas noches, mi amor. ¿Cómo está? Dios te bendiga. ¿Cómo estás, mi amor? Aquí contento de estar contigo y con nuestros amigos aquí en estas redes. Estoy bien, gracias al Señor, porque teníamos un tiempecito, ¿verdad? Que no Sí. veníamos con un momentito con Dios, pero estamos hoy de nuevo y estamos compartiendo una palabra. Gracias al Señor que nos da esta oportunidad. En el nombre de Jesús. En esta noche vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a hablar del alfarero. Sí. En las manos del alfarero. El alfarero, este pasaje viene del libro de Jeremías, ¿no? Uno de los grandes profetas. Amén. De Israel. Y para dar contexto, pues él vivió al final del tiempo del reino de Judá. Ya las 10 tribus del norte se habían separado, y si no estoy errado, ya hasta las habían conquistado y solo quedaba Judá y Benjamín ahí con Jerusalén como la capital, ¿no? Pero eso es lo único que quedaba, y ya se estaba acercando, ya los otros países y Babilonia ya estaban amenazando a Israel, pero el Señor seguía bregando ahí por medio del profeta Jeremías. Entonces el Señor pues una vez trató con Jeremías y mandó este mensaje por medio de él. Esto viene de Jeremías, el capítulo 18. Voy a empezar por ahora del 1 al 6 y después vemos cómo seguimos de ahí. Entonces lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Pues el Señor manda una ilustración a Jeremías, una imagen de este alfarero, y era un alfarero de verdad que estaba trabajando con una vasija de barro. Y entonces, pues, pero el Señor quiso enseñarle algo a Jeremías y por lo tanto al resto del pueblo, porque Él mandó a Jeremías después a compartir esto con los líderes y con la gente del pueblo. Y entonces estaba este alfarero ahí trabajando, bregando con la vasija. Y él tenía un propósito para esa vasija, pero esa vasija se echó a perder, o sea, se rompió en sus manos, no se dejó moldear así como él quería. Entonces el alfarero dijo: bueno, si no se puede utilizar de esta forma, voy a hacer esta otra obra con eso. Y hizo otra vasija de acuerdo a lo que esa vasija o ese barro, pues, porque era el barro que estaba utilizando para hacer la vasija, de acuerdo a lo que el barro se podía soportar. Entonces eso fue lo que... Amén, gloria a Dios, yo estoy de acuerdo contigo. Y otra cosa, a mí me llama un poquito la atención esto, y es que la casa del alfarero puede ser cualquier lugar o cualquier circunstancia donde Dios te mueve, te levanta y te manda para que tú veas una situación, y en base a esa situación el Señor te enseña algo para que tú aprendas más o menos, como un modelo, como que Dios te dice: wow, te voy a mandar a este lugar, te voy a dejar ver lo que va a suceder, entonces te voy a decir cómo yo puedo actuar en base a esa situación que te está ocurriendo. Sí. Y esto, pues, el Señor en ese momento se lo aplicó al pueblo entero de Israel, ¿no? Pero esto también se puede aplicar individualmente a nosotros, con nuestros hijos, sí. Individualmente también el Señor puede bregar con nosotros de esa forma. Amén, gloria a Dios. Dice que, por ejemplo, Dios estaba advirtiendo a Jeremías que el pueblo debe hacer de Dios su prioridad
O sea, Dios es la prioridad de ellos. Dios debe ser la prioridad del pueblo. Ellos pueden confiar en Dios como su Dios, como su Padre, porque el pueblo sabe, ¿verdad?, que puede confiar en Él, porque en otras situaciones y ocasiones ellos saben cómo Dios ha venido obrando. Y ellos, el Señor manda como una advertencia, le enseña a Jeremías primero lo que está sucediendo. Esto como si fuera una parábola, pero fue algo que él vio con sus propios ojos. Sí. Y le dijo, ¿tú crees que yo puedo hacer como este alfarero con el pueblo? Fue como una pregunta que él le hizo. Sí. Pero yo creo que sí, Dios puede hacerlo. Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Él es soberano y soberano en nuestras vidas, ¿no? Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, y nadie le dice lo que hace. Pero oye, este pueblo era como dicen, duro de servir, ¿verdad que sí? O sea, si uno piensa cuando el alfarero está trabajando con ese barro, el alfarero tiene una vasija en mente, tiene una imagen en su mente de qué quiere hacer con esa vasija. Y usualmente el alfarero dice, bueno, yo tengo un buen barro aquí, yo voy a trabajar con esto. Y el primer propósito es hacer una vasija buena, de honor, una vasija de alta calidad. Pero cada vez que ese barro se echa a perder, él tiene que decir, bueno, no va a funcionar esa primera vasija que yo tenía en mente, ahora voy a tener que hacer otro plan y bregar por otro lado para hacer otra clase de vasija, ¿no? Esto me acuerda del pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 2, que dice, Pablo dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles, o sea, usos ordinarios, ¿no? Así que si alguno se limpia de estas cosas, él está hablando del pecado y de la impureza, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra buena. Imagínate. O sea que el Señor es soberano y Él sabe lo que Él hace, pero Él nos deja a nosotros escoger qué clase de vaso vamos a hacer nosotros, qué clase de vasija. Su mejor idea para nosotros es que seamos vasijas de honor. Amén, aleluya. Pero si nosotros no nos dejamos, si nosotros como barro peleamos contra Él, eso. Y lo que pasa es que el alfarero empieza a trabajar, y si la vasija se hace por perder, se hace perder, se rompe, digamos, no, como que pelea contra lo que el alfarero está haciendo con ella, entonces el alfarero empieza de nuevo, otra vez. Pero lo que nosotros nos damos cuenta es que cada vez que el alfarero tiene que comenzar de nuevo, es un nuevo proceso doloroso. Cuando el alfarero tiene que empezar de nuevo, cuando él tiene que hacer otra cosa, cada vez ese proceso, porque el barro quiere ser lo que era antes, una bola de barro, ¿no? Él tiene que manipularlo y masajearlo y todo eso, y eso es doloroso. Pero entre más nos hacemos masajear y doblegar y todo eso es doloroso para nosotros. Y cada vez que se pierde la vasija, y cada vez que el alfarero empieza de nuevo, se pierde un poquito de calidad de ese barro, porque se empieza a endurecer mientras lo está, entonces ya es menos moldeable, ya es menos entonces llega un punto en que no sirve para nada más sino para un uso ordinario, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, pero Él nos deja. Vamos a dejar utilizarnos, vamos a ser suaves en sus manos para dejar que Él haga lo que Él quiera, o vamos a pelear contra Él y esto y lo otro, y eventualmente nos vamos a relegar nosotros a hacer una vasija ordinaria nomás. Que el Señor sabe lo que Él hace, pero a Él le hubiera gustado hacer una vasija
de honor de nosotros, pero si no le dejamos, Él tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Amén, gloria a Dios. Sí, bueno, ahí dice que el alfarero hizo una vasija mejor, como a Él le plació, ¿verdad? Y le plació hacerla mejor. Pero lo que leíste en las vasijas, ¿verdad? Los vasos que son de honra. Tú dijiste, yo escuché que tú dijiste que si se limpia, ¿verdad? Que si alguno se limpia, puede ser usado para uso de honra, sí, exactamente. Sí. Entonces me viene a mi mente, wow, esto está poderoso, lo que pasó con Cornelio y lo que pasó con Pedro. Pedro tuvo una visión, Cornelio tuvo una visión. Y la visión era que vino un lienzo, mientras él estaba descansando, él tuvo una visión, porque él tenía hambre. En lo que fueron a cocinar, él se recostó un momento y él tuvo una visión. Y la visión, él vio unos lienzos que descendían del cielo. Y habían unos animales, cuadrúpedos, de toda clase de animal. Y el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Y él dijo, pero ¿cómo yo voy a comer eso si eso es inmundo? Eran animales prohibidos. Eran animales prohibidos que se consideraban inmundos. Y el Señor le dijo, no llame tú inmundo lo que yo he limpiado. Y hay mucha gente que se limpian, que se dejan limpiar. Y muchas personas que quizás han conocido personas que en otro tiempo no se habían limpiado, pero el Señor que conoce todas las cosas. En este caso voy a hablar de Cornelio. Cornelio era un hombre íntegro para Dios. Era un hombre que amaba a Dios, que amaba al pueblo, que tenía misericordia, que ayudaba al pueblo en todas las cosas. Pero él era era de lo italiano, de los romanos, tenía una compañía italiana, y por eso ya él, como que Pedro, tú sabes, el Señor sabía que Pedro no iba a ir si le decía, pero lo hizo tener esta visión, y a Cornelio le puso otra visión, y ya el Señor consideraba a Cornelio limpio. Pero hay personas que porque no saben, porque muchas personas no saben lo que Dios ha hecho contigo, de dónde Dios te sacó, cómo Dios te limpió. Entonces personas que te conocieron mal y todavía te juzgan en cuanto a lo que tú eras antes. Pero el Señor dice, no, es que tú no conoces lo que yo conozco. No llames tú inmundo lo que yo he limpiado. Y mucha gente se confunden con eso, pero ya después que Dios limpia una vasija, esa vasija no es de uso vil, tú sabes, es de honra. Sí. Y Dios la usa para honra. Sí, y es interesante, aquí habla de las diferentes clases de vasijas, ¿no? De las de honor y las que no son honor. Y la sugerencia es que si uno se deja, el Señor puede hacer de uno una vasija de honor. Pero si uno no se deja, si uno no se purifica, si uno no se limpia, aleluya, de las cosas, entonces se va a quedar uno como para uso ordinario, vil, ¿no? Eso es así. Mira lo que le dice el Señor aquí a Jeremías. Le dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante hablaré a la gente y reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Entonces Dios, ¿verdad? Dios sabe que hay cosas que están mal, que el pueblo, Dios sabe cuando el pueblo, cuando las personas, cuando nosotros estamos actuando mal. Pero si nosotros nos arrepentimos de lo malo que estamos haciendo y volvemos a Dios, como dice la palabra, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Sí. Pero oye lo que pasó con este pueblo. Con este pueblo pasó algo que yo creo que te había comentado. Algo que pasó, por ejemplo, aquí mismo en Isaías, creo que en el 11, dice, ahora pues habla luego,
a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno como el pensamiento de nuestro malvado corazón. Oye, esto está tremendo lo que este pueblo está haciendo. Y así mismo hoy en día hay muchas personas que tú le hablas del Señor, le hablas de la palabra, le hablas de que se arrepientan de su mal camino. Vuélvete al Señor. El Señor te va a cambiar, te va a transformar. No importa que haya sido tu pecado, arrepiéntete. El Señor todo lo borra y te hace una nueva criatura, como el ejemplo que puso al principio de este alfarero. El Señor puede hacer de ti y de mí una vasija nueva, como Él quiere. Y Él se está dirigiendo, el Señor se está dirigiendo aquí a su pueblo. Él no le está hablando a pueblos paganos. Amén. Él está hablando a su pueblo, a la gente que supuestamente le conocía. Exactamente. Y Pablo aquí en la carta a Timoteo también le está hablando a creyentes. Él les dice: límpianse, purifíquense, dejen atrás. O sea, el Señor ya los libró de esas costumbres pecaminosas, sucias, que no les hacía bien. Ya que conocen al Señor, ya que han sido liberados, ¿para qué volver a eso? Eso me acuerda de ese pasaje que dijo Jesús, que el perro vuelve a su vómito, ¿no? Wow, eso es tremendo. El vómito no representa algo malo en uno que le está haciendo daño a uno. Y el perro, a vomitar, ya se queda libre de ese daño que le está haciendo. Y sin embargo, ese perro vuelve allá al vómito y se lo vuelve a comer. O sea, se vuelve a integrar en sí la cosa que le estaba haciendo daño, que ya ha sido liberado de esa cosa, y va y la busca otra vez. Y yo me pregunto, pues, ¿por qué el perro vuelve al vómito? ¿Por qué se traga otra vez del vómito después de haberlo echado afuera, después de haber quedado libre de él? Y lo que pasa es que el diablo sabe cómo él hace sus cosas. Él no se apodera de la gente. Él lo que hace es que les complace algo, les da un dulcecito en esas cosas contaminosas, en esas cosas dañinas. Le pone un dulcecito, un saborcito. Entonces lo que pasa es que cuando la persona queda libre de eso, le empieza a hacer falta ese dulcecito, esa cosa, y así. Y por eso es que el perro vuelve allá, porque queda ese saborcito, esa memoria, ese sabor de ese vómito, esa sustancia, y quiere volver allá. Y así es como la gente de Dios, el Señor los libra, pero como que les hace falta ese saborcito de las cosas esas pecaminosas, y vuelven, y lo que hace se esclavizan otra vez y pierden la oportunidad de ser utilizados por el Señor como vasija de honra, y quedan hechos para vasija ordinaria, para vasija vil, ¿no? Eso es así. Bueno, esto está poderoso. Yo quiero seguir leyendo esto, pero eso que tú acabaste de hablar ahora me recuerda también a mí lo que sucedió con el pueblo cuando el Señor lo saca de la esclavitud de Egipto, que lo lleva al desierto para luego llevarlo a la tierra prometida. Ellos dijeron: pero nos trajeron aquí fue para matarnos. Ellos estaban anhelando y deseando la cebolla todavía, lo que ellos dejaron en Egipto. O sea, eso significa que ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y así hay mucha gente que salen del mundo, pero el mundo todavía ellos lo tienen dentro. Y por eso viven dentro de las cosas del mundo. No se quieren complacer con la cosa que Dios te da para que tú sigas. Aquí mira que hay algo muy importante. Dios sigue hablando con Jeremías y le dice: ¿le habrá faltado algo a ellos? ¿Le habrá faltado nieve? ¿Le habrá faltado agua? Nada. Algo le habrá faltado. Entonces dice: le faltará, agua fría que corren por lejanas tierras, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando. ¡Wow! El Señor le está diciendo que ellos lo dejaron incensando a lo que es vanidad
y tropezando en sus caminos, en las sendas antiguas, o sea, en lo que habían dejado antes, para que camine por senda y no por camino transitado. Entonces, esa palabra incensando, te trae alguna palabra que esa palabra es fuerte, esa palabra incensando. ¿Qué significa? Bueno, esta palabra incensando tiene que ver como con incenso. Oh. El incensario es donde se quema el incienso. Y el incienso es el que se supone que llega a Dios en olor fragante. Pero ellos, lo que Dios le está diciendo aquí, ellos están incensando, no para mí. Ellos están haciendo incienso, están quemando incienso, están haciendo honra, pero no es a mí que me están honrando. Esa palabra es fuerte y Dios se la trajo ahí a colación. ¿Tú sabes lo que es? Y así en estos tiempos hay mucha gente que están ofreciendo su sacrificio, su olor fragante, no a Dios, sino a otros dioses. Y no otros dioses que tiene que ver con idolatría, sino con los placeres, con los lugares que a ellos les gustan. Las cosas del mundo. Cosas del mundo, les gusta más la vanidad, la cosa del mundo, la cosa que ellos mismos saben que son temporeras, pero prefieren esas cosas porque le dan un placer. Y por eso Dios de verdad wow. Eso, mira, yo creo que yo busqué esta palabra, incensario. Una persona incensaria actúa sin madurez o cordura. No reflexiona, no tiene cordura. De este modo realiza acciones que son irracionales o ilógicas, en acciones incluso poniendo en riesgo su vida o las de otra persona. El Señor Jesucristo en una ocasión dijo, la palabra incensario también tiene que ver con insensato. Y es una palabra tan dura que el Señor Jesucristo dijo, cualquiera que le llame necio o insensato será culpable de juicio y podrá ir al castigo del lago de fuego, porque es una palabra demasiado fuerte. Pero Dios sí puede usar esa palabra, Dios la puede usar. Nosotros no podemos llamarle necio a las personas, porque cuando tú le llamas necio, o sea, es lo que aprendimos ahora en lo que estábamos estudiando en los primeros auxilios de salud mental, ¿verdad? A nosotros nos enseñaron ahí que nosotros no estamos para juzgar ni para acusar. Nosotros tenemos que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escuchar sin juzgar. Y nosotros no podemos hacer diagnóstico. Nosotros no podemos decir, esta persona es necia o esta persona tiene tal problema. Es posible que la persona sea necia. Dios sabe, este pueblo estaba actuando así, pero nosotros no somos. Dios sí reconoce cuando una persona es así, pero Dios sabe cómo tratar con esa persona. Entonces no es el papel de nosotros, porque Jesucristo lo confirmó. Nosotros no debemos decirle al necio que es necio. Y mucho menos al que no es necio, porque a veces nos confundimos como verdad. Nosotros vemos personas que quizá en algún tiempo fueron malos, pero ya Dios lo cambió, lo transformó, lo hizo una vasija nueva. Y esa persona puede ser una vasija de honra para el Señor. Pero nosotros estamos viendo como no podemos ver. Y lo que fue en el pasado. Y lo que fue en el pasado, lo que pudo haber sido, porque tal vez ni la conocimos en el pasado. Sí. Pero Dios ve a la persona como Él la ve. Como ya Él la cambió y la transformó y la hizo nueva. Por eso Él dijo en el pasaje que tú leíste, que cuando alguno se limpia, entonces va a ser usado como instrumento de honra. Entonces esto está poderoso, que cuando nosotros nos dejamos moldear y estamos en la mano del alfarero, el alfarero, bueno, yo de verdad que yo me considero una vasija que ha sido quebrantada. Todavía yo no sé si me han metido en el horno. Yo creo que me han metido en el horno muchas veces, pero todavía me falta calentadura. Ay, Padre. Es un proceso. Es un proceso. Estamos en el proceso. Pero estamos dispuestos, ¿verdad?, a que el alfarero nos siga moldeando.
De verdad que esto ha sido muy interesante. Tremendo, poderoso. Y le damos gracias al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos resta ahora? Amén. Entregarnos al Señor y dejar que Él nos moldee, limpiarnos de esas costumbres, esas cosas que nos mantenían atadas al mundo, y dejar que el Señor haga con nosotros lo que Él quiere, que es una vasija de honra, ¿no es cierto? Amén, gloria a Dios. Y en este mismo momento yo quiero compartir, quiero incitar a alguna persona que esté por ahí escuchando este mensaje, ¿verdad? Que en muchísimas ocasiones lo hemos escuchado, pero si lo está escuchando ahora por primera vez o te estás recordando algo, el Señor quiere decirte, si tú todavía no le conoces, si no le sirve, tú puedes decir, si quiere hacerlo, porque esto es voluntario. El Señor te llama, Él está ahí a la puerta llamándote, pero si tú oyes su voz y tú le puedes decir que entre a su vida, Él lo puede hacer. Y si quieres recibir al Señor como tu Salvador, tú puedes repetir esta palabra que te voy a ayudar a hacer ahora. Tú dices: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he sido pecador. Me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta el día de hoy. Y de verdad que me lamento mucho haberte ofendido. Perdona mis pecados, Señor. Recíbeme como tu hija o tu hijo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y no permita, Señor, que yo me aparte de ti jamás. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Yo te recomiendo que siga buscando al Señor, que deje que el Señor te moldee como este alfarero. Para eso tú puedes visitar una iglesia donde te enseñen la buena doctrina de la palabra de Dios, leer la Biblia, orar. Orar es tú hablar con Dios como tú hablas con una persona. Él es una persona, el Espíritu Santo es una persona. Si no tienes una iglesia, te invitamos que te reúna con nosotros. Nosotros estamos en la Iglesia Cristiana Embajadores de Cristo. Nuestros pastores son Guillermo y Maribel Plasencia y estamos ubicados. Nosotros nos reunimos en el 1216 de la South John Young Parkway, aquí en Kissimmee. Amén, aleluya. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Hasta pronto.